Tu imaginación es la única realidad. Estas son las palabras de Neville Goddard, palabras que, si se comprenden a cabalidad, transformarán radicalmente la manera en que te percibes a ti mismo, a los demás y tu lugar en el orbe. En realidad, no estás manifestando a través del esfuerzo, la casualidad o la espera de que las cosas se alineen fuera de ti. Siempre estás manifestando a través del estado que ocupas, mediante las suposiciones en las que persistes, las conversaciones internas que alimentas y los sentimientos que permites dominar tu ser. Pero, ¿qué ocurre cuando el mundo que has dado por sentado, la realidad que estás construyendo en tu interior, se ve sometido a una disrupción constante, no por traumas, no por acontecimientos vitales de envergadura, sino por personas, gente que aparenta ser amable, servicial, lógica, cariñosa? Sin embargo, sin saberlo, siembran dudas, te invitan de regreso al reino de los hechos, nutren la vieja identidad que has estado despojando, debilitan el vínculo entre tú y tu final imaginado. Este video no se centra en la demonización de otros, se trata de discernimiento. Neville enseñaba que la conciencia es la única causa y que todos en tu mundo desempeñan un papel conforme a tus presunciones internas, lo cual implica, las personas que socavan tu fe en la imaginación no son obstáculos, son reflejos de donde tu propia autopercepción permanece vulnerable. Así pues, esto no constituye una advertencia, es una invitación a salvaguardar tu energía, no mediante el alejamiento de los demás, sino a través de la lealtad inquebrantable a tu realidad asumida, mediante la identificación de los 6 tipos de individuos que, si no son sometidos a un escrutinio, pueden obstaculizar de manera subconsciente tu capacidad de manifestación. Algunos lo hacen con dulce solicitud, otros con una carcajada, unos cuantos albergan buenas intenciones, otros tan solo proyectan tus propias dudas. No obstante, si logras discernirlos con nitidez y, aún más crucial, vislumbrar qué faceta de ti mismo espejan, entonces puedes trascender, puedes recuperar tu atención, puedes dejar de intentar persuadir a otros y empezar a persuadirte a ti mismo. Porque una vez que lo sientes real, una vez que moras en el final, entonces tu mundo deberá doblegarse para armonizar con tu estado interior. Así que, permanece a mi lado. Al final de este periplo, no solo serás capaz de identificar a estos 6 creadores de ilusiones, sabrás cómo neutralizarlos sin una sola palabra, no mediante la confrontación, sino a través de la conciencia. Demos inicio. La ley interna es el verdadero campo de batalla de la manifestación. Y si el campo de batalla de la manifestación no residiera en absoluto fuera de ti, no en el mercado, no en las relaciones, no en tu trabajo, tu cuenta bancaria, ni en tu propio cuerpo, y si el único escenario donde tus anhelos se conquistan o se desvanecen reside en tu interior, Neville Goddard postulaba que la conciencia constituye la única realidad y que todo lo que experimentamos en el mundo exterior es meramente un reflejo de un estado interno. Esto implica que la manifestación jamás se reduce a controlar individuos, manipular resultados o perseguir desenfrenadamente logros. Siempre reside en asumir el estado del deseo cumplido y persistir en esa asunción hasta que el mundo exterior la espejee. La ley de la asunción no es una técnica, es una ley, pues opera independientemente de que se crea en ella o no. Constantemente se asume algo, ya sea sobre uno mismo, sobre los demás o sobre la vida en general. Y estas asunciones, al ser perseveradas, se solidifican en la realidad fáctica. Sin embargo, he aquí el desafío. La mayoría de nosotros no estamos salvaguardando nuestras presunciones. Las permitimos ser moldeadas por las voces que nos rodean, por dudas sutiles, por conversaciones bien intencionadas, por personas a las que apreciamos, y así nuestro mundo interior se torna poroso. Comenzamos a edificar una nueva realidad en la imaginación, para después permitir que el temor, la lógica o las limitaciones ajenas nos arrastren fuera de ella. Permítame ofrecerle una metáfora. Imagine su imaginación como un jardín sagrado. Usted siembra las semillas de su anhelo, las riega con sentimiento, las nutre a través de la atención. Pero ¿qué ocurre cuando deja la puerta abierta? ¿Qué sucede cuando otros transitan por él, no con intención, sino con negligencia,
pisoteando los brotes, diseminando maleza, reorganizando lo que usted ha sembrado. Esto es lo que ocurre cada vez que permites que la percepción ajena anule tu propia presunción. Neville afirmaba, uno asciende a un plano superior de conciencia no al modificar a los demás, sino al alterar la concepción que se tiene de ellos. Esto engloba la manera en que los percibes, la forma en que los escuchas y el grado de autoridad que otorgas a su voz sobre tu propio estado anímico. Así que pregúntate, ¿a quién he concedido autoridad en mi mundo interior? ¿De quiénes dudas cargo como si fueran mías? ¿Qué limitaciones recito incluso en el silencio? Esto no se trata de culpabilizar, se trata de claridad, porque una vez que comprendes que tu atención es poder, puedes dejar de dispensarla con tanta liberalidad. Puedes aquietarte, puedes observar y puedes decidir. A partir de este instante, decide no quién habla, sino quién moldea. Elige qué voz merece acceso al jardín de tu imaginación, porque la única amenaza real para tu manifestación no son los demás, es la puerta sin guardia, y ahora es menester dilucidar quién ha estado transitándolo. El hacedor de ilusiones es la duda disfrazada. No todas las amenazas a tu poder de manifestación se presentan encubiertas de crítica. Algunas arriban ataviadas de amor, de lógica, de servicialidad. El fabricante de ilusiones es aquella persona que, en apariencia, te brinda su apoyo. Podría sonreír, formular preguntas reflexivas y ofrecer consejos pragmáticos. Sin embargo, presta atención y percibirás la silenciosa erosión de tu fe en lo intangible. Sus palabras a menudo vehiculan una premisa tácita. La imaginación no basta. Anhelan pruebas, exigen garantías. Pretenden que te mantengas anclado a lo visible, cuantificable, explicable. No buscan lastimarte. No obstante, te invitan una y otra vez a abdicar de tu intuición en pos de los hechos externos. Neville lo advirtió. Dijo, no aceptes la evidencia de los sentidos. Asume el sentimiento del deseo cumplido. El fabricante de ilusiones te tienta a hacer lo contrario. Sutilmente refuerza la idea de que el mundo exterior es más real que el mundo interior. Imagina que tu estado deseado es una vela encendida. El hacedor de ilusiones no la apaga directamente. En cambio, ahueca la mano alrededor de ella, fingiendo protegerla, mientras la atrae sutilmente hacia el viento. Dicen cosas como, sé pragmático, por favor. No te precipites. ¿Estás completamente seguro de que esto funcionará? No son declaraciones, son conjuros. Pequeñas invitaciones para mudar su presunción, del cumplimiento al temor. ¿Y a qué te dedicas? No discutes, no convences. Retornas a tu estado. Te recuerdas a ti mismo que la única realidad a la que vale la pena ser leal es aquella que estás creando a través de la sensación. El fabricante de ilusiones no es tu adversario, son un reflejo de tu propia tentación de venerar la sombra en lugar de la luz interna. Cuando ellos profieren palabras, no es menester que los desdeñes, basta con desestimar la premisa subyacente a sus enunciados. Pregúntate, ¿dónde sigo buscando validación externa para una verdad interna? ¿En quién confío más que en mí mismo? Si conoces el desenlace, si lo has sentido palpable, entonces no debes ninguna explicación. Aférrate a la visión, custodia la llama, que hablen, pero no permitas que rocen la mecha. El espejo de la duda está proyectando tu vacilación intrínseca. Hay un tipo específico de persona que no ataca tus sueños directamente. No intentan desalentarte, simplemente formulan preguntas. No por malicia, sino por preocupación. ¿Estás absolutamente seguro de que esto va a materializarse? ¿Qué ocurrirá si esto fracasa? ¿No deberías contemplar un plan de contingencia? Al principio, se antojan inocentes, razonables, incluso afectuosos, pero observa de nuevo. Su presencia en tu vida no es fortuita, son el espejo de tu propia incertidumbre. Neville enseñaba, todo el mundo eres tú mismo proyectado. Cuando alguien desafía tu anhelo, tu proceso o tu presunción, no hacen sino replicar una frecuencia que aún albergas en tu interior. El espejo de la duda se manifiesta cuando tu presunción flaquea, cuando no estás enteramente anclado en el desenlace. Viven de afuera hacia adentro, perciben la existencia como un cúmulo de hechos, circunstancias y probabilidades. Por consiguiente, cuando uno se expresa desde la imaginación,
Ellos ladean la cabeza, confundidos. Ante una declaración de final, se afanan en buscar pruebas, y si no las hallan, te devuelven ese vacío como un reflejo. Pero esto es lo que Neville dejó meridianamente claro. No es su fe en tu sueño lo que importa, es tu fe, porque lo único que hacen, en última instancia, es manifestar aquello que aún titubeas en dar por sentado. Y bien, ¿cuál es tu réplica? No con argumentación, no con actitud defensiva. Respondes modificando el estado en que te encuentras, reafirmando el objetivo, no a ellos, sino a ti mismo. Revisas la interacción una vez consumada. Los imaginas congratulándose, apoyándote, asintiendo con tu realización. Y cuando lo haces, algo extraordinario sucede. O bien comienzan a reflejar tu nueva suposición, o se desvanecen por completo de tu vida. Pregúntate, ¿quién parece constantemente poner a prueba mi fe en la imaginación? ¿Y qué faceta de mí aún requiere de su escepticismo para sentirse a salvo? Recuerda, el espejo nunca está ahí para insultarte, está para revelarte lo que sigues eligiendo creer. Y una vez que modificas la premisa, la reflexión se torna ineludible. Antes de adentrarnos en el siguiente tipo, hagamos una breve pausa. ¿Qué pasaría si precisamente aquello que obstaculiza tu manifestación no tuviera nada que ver con la acción, sino con a quién estás prestando oído? Si esto está suscitando algo en ti, revisa el comentario fijado. Hay un mensaje ahí, concebido para mantenerte anclado en la veracidad de tu ser y recordarte cómo salvaguardar tu estado cuando el mundo intente desestabilizarlo. Ahora bien, prosigamos. El siguiente arquetipo no cuestiona tu sueño, te cuestiona a ti. El saboteador energético no irrumpe en tu vida vociferando, no confronta tus sueños directamente, ni arguye en contra de tu camino espiritual. No, susurra, suspira, habla con tonos de cuidado, preocupación y a veces incluso humor, pero bajo su superficie yace una única función: desviar tu atención de la asunción del deseo cumplido y anclarte en la asunción del miedo, la limitación y lo que comúnmente se denomina realidad. Neville Goddard enseñaba: tu atención debe ser cultivada, controlada y concentrada si has de modificar tu concepto de ti mismo y, por ende, alterar tu devenir. Nos prevenía que la atención no es un estado pasivo, es creación activa. Aquello a lo que te aferras con persistencia se convierte en tu mundo, ya que donde reside la atención, fluye la imaginación, y donde la imaginación fluye, tu existencia toma forma. El saboteador energético, en muchos casos, carece de malas intenciones. Con frecuencia se trata de una persona allegada a ti, un familiar, un colega, un amigo, que opera bajo la premisa de que la vida es ardua, el cambio improbable y los grandes sueños ingenuos. Su identidad se encuentra inextricablemente ligada a la preocupación, la lucha o el escepticismo, e invitan a otros a sintonizar con esa frecuencia bajo la apariencia de una conexión genuina. Sabrás que has estado en su compañía por la sensación que te embarga después, no durante, pues en el transcurso de la conversación podrías estar asintiendo, empatizando, explicando. Sin embargo, con posterioridad, se manifiesta una languidez, una pesadez. La visión, otrora diáfana en tu mente, empieza a parpadear. La duda se insinúa, no como una proclama estridente, sino como una interrogante sorda y pertinaz. ¿Y si tienen razón? ¿Y si no funciona? Esta gente no es malvada, no son dignos de odio. Son, como diría Neville, proyecciones de un estado pretérito, un estado en el que en su día creíste que el esfuerzo era más potente que la asunción, que la lógica invalidaba la fe y que la imaginación era simplemente una fantasía, no una fuerza creativa. Verá, el saboteador energético solo puede subsistir en su mundo si aún se identifica parcialmente con la versión de sí mismo que resuena con su frecuencia, la versión que precisa justificarse, legitimar sus anhelos. O peor aún, solicitar permiso para ambicionar más. Imagina por un instante que tu anhelo es una llama sagrada. No requiere defensa, no precisa explicación, pero sí demanda protección. El saboteador energético trae consigo una brisa, no una tempestad, simplemente una ventisca. Y si no estás consciente, permitirás que tu atención se desvíe hacia su soplo y se aleje de tu propio fuego. ¿Y en qué consiste la práctica entonces?
comienza con la conciencia. Observa cómo se siente tu cuerpo en su presencia. Te encoges para complacerles, diluyes tu verdad para evitar su incomodidad, desvías la conversación de lo que más te importa. Segundo, recupera tu atención. No necesitas argumentar ni convencer, solamente necesitas regresar al desenlace. En el instante en que ellos hablen desde el temor, habla interiormente desde la plenitud. Persiste en la asunción de que tu deseo ya te pertenece. Incluso si ellos no pueden verlo, tú puedes sentirlo. Finalmente, pregúntate con absoluta honestidad, ¿quién en mi vida exprime mi energía creativa? No porque su intención sea dañina, sino porque aún los encuentro en el plano de quien solía ser. Porque una vez que dejas de encontrarlos allí, una vez que elevas tus conversaciones internas, ellos o ascienden contigo o se desvanecen. El saboteador energético no puede subsistir donde la atención es soberana. Y en tu mundo, tú eres el soberano. El ejecutor de la persona es el custodio de tu yo pretérito. Hay una fuerza silenciosa en tu mundo que obra en contra de tu transformación, no a través de la hostilidad, sino de la familiaridad. No mediante la crítica, sino a través del recuerdo. El perpetuador de la persona es aquel que insiste en que te mantengas siendo quien eras, no en quien te estás convirtiendo. Podrán reír contigo, amarte, incluso hablar tu idioma, pero la versión de ti que reconocen es aquella que intentas dejar atrás. Neville Goddard aseveró, debes estar dispuesto a morir a quien eras antes de poder convertirte en quien estás destinado a ser. Esta muerte no es física, es la defunción de la identidad, el ocaso del hábito, el fin de un concepto de sí mismo que ya no se alinea con tu desenlace imaginado. Sin embargo, el ejecutor de la persona no desea esa muerte, anhelan la uniformidad, desean que permanezcas siendo quien siempre has sido, porque ello les proporciona una sensación de estabilidad, seguridad, control absoluto. Son ellos quienes te evocan tus viejas costumbres, tus fracasos, tus yerros pretéritos. Completan tus frases con relatos que has dejado de referir. Utilizan tu nombre con la inflexión de antaño, colmándolo de limitación o carencia. Profieren frases como, tú nunca has sido esa clase de persona. Anda, ese no eres realmente tú. Estás cambiando demasiado. A flor de piel, la situación aparenta ser inofensiva, incluso evocadora de nostalgia. Más soterrada en la profundidad, yace una dinámica más compleja. Están custodiando la prisión de tus antiguas conjeturas. Piensa en tu autoconcepto como un disfraz. Cada presunción que albergas sobre ti mismo es un hilo. Con el tiempo, has tejido un atuendo completo, un rol. Pero la manifestación comienza cuando te pruebas algo nuevo, una nueva identidad, un nuevo estado. Al guardián de la persona, eso no le agrada. Prefiere el viejo disfraz porque sabe cómo relacionarse con él. Tu transformación amenaza el guión que ha memorizado. Neville subrayó que la imaginación debe prevalecer sobre la memoria, que para vivir desde el final, uno debe encarnarlo antes de que nadie más lo perciba. El ejecutor de la persona desafía esto, arrastrándote constantemente de vuelta al guión que ya no deseas interpretar. Mas aquí radica el quid. Solo pueden prevalecer si aún anhelas su aquiescencia. Si una parte de ti persiste en la creencia de que tu antiguo yo es quien eres realmente, o peor aún, quien se supone que debes ser. ¿Y cuál es la solución entonces? No es preciso que los enfrentes, es menester que los trasciendas. Silenciosamente, constantemente, íntimamente, comienza por ensayar nuevas conversaciones internas. Al recordar sus palabras, revísalas y modifícalas. Cuando evoque su rostro en tu mente, visualízalo sonriendo ante tu nueva versión. Imagina que te dicen, siempre supe que podías lograrlo, incluso si jamás lo han dicho. Pregúntese, ¿quién, en mi vida, persiste en dirigirse a una versión de mí que ya no existe? ¿Qué narrativas sobre mí mismo sigo consintiendo que otros repitan en mi nombre? No estás constreñido a residir en la remembranza ajena que se tiene de ti. Despidámonos de la versión pretérita, permitamos que expire en la imaginación y observemos cómo el mundo y quienes lo habitan comienzan a tratarnos en consonancia. El soñador sofocado es la voz del deseo desamparado. Hay una melancolía particular que susurra con suavidad, pero que porta un inmenso lastre, la tristeza de aquel que un día soñó, que un día imaginó,
que un día aspiró a algo más allá de sus circunstancias actuales y que luego claudicó. Este es el soñador sofocado. No albergan rencor, no abiertamente. De hecho, podrían ser afables, amables, incluso alentadores, hasta que tu imaginación empieza a desafiar su resignación. En el instante en que empiezas a hablar desde la plenitud, desde la audacia, desde la certidumbre, te retraen sutilmente. No porque no deseen lo mejor para ti, sino porque han hecho las paces con la idea de que su sueño no se materializó, y tu convicción se convierte en un espejo en el que no están listos para mirarse. Neville Goddard aseveró: la imaginación es el único poder redentor, mas el soñador suprimido ha renunciado a esa facultad, la ha permutado por el realismo, por la practicidad, por lo que denominan madurez, y ahora, cuando uno se expresa desde la fe, cuando uno asume que su anhelo ya está consumado, lo amonestan con suavidad. Dicen cosas como: simplemente no te crees demasiadas expectativas. Hay que ser cauteloso. La decepción causa aflicción. A veces es preferible ser pragmático. Sin embargo, esta cautela no es sinónimo de esmero. Es un mecanismo de defensa, porque si triunfas, no a través del esfuerzo, sino mediante la presunción, demostrarás algo que no están preparados para aceptar, que pudieron haber optado por un camino distinto, y así, de manera inconsciente, procuran protegerte de aquello que ellos mismos no lograron afrontar, la desazón de un sueño postergado. El peligro reside aquí, no en sus palabras, sino en tu compasión. Podrías verte tentado a condescender, a rebajar tu perspectiva para encontrarlos a su nivel, a atenuar tu anhelo para no generarles incomodidad, a amortiguar tu fulgor para que sus sombras no parezcan tan profundas. Pero Neville inquiría: ¿por qué habrías de negar la realidad de la imaginación solo para eximir a otro de la carga de su propia responsabilidad? Visualiza tu anhelo como un corpulento árbol, enraizado en la convicción, extendiéndose hacia el firmamento. El soñador sofocado no porta un hacha, llega con un susurro. Quizás no necesites alzarte tanto, y si prestas oídos, comienzas a menguar, no porque hayas reconsiderado tu postura, sino porque has adoptado su límite como el tuyo propio. Y bien, ¿qué se puede hacer ante esto? Primero, experimenta compasión, no lástima, sino compasión. Reconoce que encarnan una versión pretérita de ti mismo, una época en la que también podrías haber temido la decepción más de lo que confiabas en la imaginación. Luego reconsidera la relación. En tu mente visualízalos despertando a su propio anhelo. Escúchalos apoyando el tuyo. Imagínalos como seres renacidos, no como individuos quebrantados. Y para finalizar, plantéate lo siguiente: ¿dónde persisto en temer el éxito, temiendo que me distancie de quienes amo? He confundido la retracción con la lealtad. Recuerda, no naciste para atenuar tu visión con el fin de apaciguar las heridas ajenas. Viniste al mundo para imaginar con audacia, para demostrar, no simplemente enunciar, que la imaginación es la forjadora de la realidad, y a veces tu valentía para perseverar en el anhelo realizado es precisamente lo que impulsa al soñador reprimido a volver a soñar. El realista moral concibe la virtud como una prisión. La figura final en este elenco discreto de personajes es, tal vez, la más insidiosa. No profieren palabra por temor ni decepción. Se expresan desde la convicción, desde los valores, desde lo que aparenta ser sabiduría. El realista moralista encubre su escepticismo con una fachada de virtud. No se oponen a tus anhelos, siempre y cuando sean mesurados, siempre y cuando no demanden demasiado, siempre y cuando se mantengan dentro de los límites trazados por la cultura, la tradición o las nociones heredadas de lo que es aceptable. Ya has escuchado su voz con anterioridad. Deberías mostrar gratitud por lo que posees. ¿Acaso no es un tanto egoísta anhelar más? ¿No consideras que eso es un tanto desmedido? Y en la superficie, todo suena sensato, incluso noble, pero detrás de sus cuestionamientos subyace una sutil insinuación. Anhelar más es ser ingrato. Desear algo mejor es traicionar la humildad. Fantasear más allá de tus circunstancias actuales es transgredir algún código moral sagrado. Sin embargo, la enseñanza de Neville Goddard era diametralmente opuesta. Escribió: la gratitud no es por lo que es,
sino por lo que se imagina. La gratitud, en su auténtico sentido espiritual, no es una celebración de tus actuales constreñimientos. Es la firma emocional de haber recibido ya lo que has asumido. No se trata de resignarse a lo que es, sino de sentir desde el cumplimiento de tu deseo como si ya fuera tuyo. El realista moral no vislumbra esto. Confunden la complacencia con un cenit. Creen que la modestia es loable, que la prudencia es de alguna manera trascendente, mas deben cuestionarse. ¿Es la modestia en realidad una virtud genuina o solo una conveniencia para quienes temen la expansión? Esta figura emerge con frecuencia en espacios religiosos, en las expectativas culturales o en las voces heredadas del núcleo familiar. Podrías reconocer a tus propios progenitores en estas palabras: un docente, un líder, alguien que antaño destilaba sabiduría. Sin embargo, la mera cadencia sosegada y mesurada de una voz no es garantía de su alineación con la verdad. El realista moral incluso podría citar las escrituras, la filosofía o la tradición para justificar su resistencia al deseo. No obstante, Neville nos recordaría: el hombre es pura imaginación. Negar la imaginación es negar lo divino. Considerándolo de esta manera, si la imaginación es la puerta que da acceso a la divinidad en tu interior, sofocarla en aras de la moralidad es cerrar esa puerta bajo la quimera de estar obrando correctamente. ¿Y cómo replicas ante ello? No por desdeñar la gratitud, sino por redefinirla, no por negar la moralidad, sino por liberarla de la constricción. Experimentas gratitud no desde tu carencia, sino desde tu plenitud. Te eriges al final y dices: gracias, no porque te resignas, sino porque ya posees aquello que has prefigurado. ¿Y si otros cuestionan eso? Que lo hagan. Su incredulidad no es carga vuestra. Pregúntate: ¿dónde he confundido la humildad con la abnegación? ¿Qué versión de la moral he adoptado a expensas de mi imaginación? No fuiste concebido para reverenciar la limitación y denominar la virtud. Naciste para imaginar con libertad, amar con audacia y vivir desde la verdad de que tus anhelos son divinos. Libera la culpa, asume el desenlace y permite que tu imaginación se erija en la máxima expresión de gratitud existente. Ya has conocido a 6 sutiles personajes, 6 energías que con frecuencia pasan inadvertidas, pero que moldean constantemente el panorama de tu mundo interior. Raramente se anuncian, pocas veces alzan la voz. En lugar de ello, susurran, cuestionan, repiten, y si no estás consciente, comienzas a responderles, no solo con palabras, sino con tu estado de ser. Neville Goddard impartió una verdad tan radical, tan silenciosamente revolucionaria, que la mayoría pasa por alto su sencillez. La conciencia es la única realidad, no una parte de la realidad, no una influencia entre muchas, la única. Esto implica que cada persona en tu vida, cada situación, cada desafío, y sí, cada uno de estos 6 personajes no te están sucediendo a ti. Están sucediendo a través de ti, como proyecciones de tu propia conciencia, reflejos de tus suposiciones hechas manifiestas. El ilusionista, un espejo de tu propia tentación a creer más en los hechos que en la fe. El espejo de la duda, un reflejo de tu vacilación a comprometerte plenamente con lo invisible. El saboteador energético, una manifestación de los lugares donde aún diriges tu atención al temor. El impulsor de la persona, un recordatorio de que aún no has muerto por completo a tu antiguo yo. La soñadora suprimida, un llamado a sanar la parte de ti que una vez dejó de creer. El realista moral, un indicador que señala creencias heredadas que atan el deseo con la culpa. Y aquí es donde todo da un vuelco radical, dado que una vez que te percatas de que estos 6 no son adversarios, sino indicadores, tu papel se transforma. Ya no eres la víctima de la influencia externa. Te conviertes en el curador de tu estado. Empiezas a comprender que la manifestación no se centra en dominar a los demás, evitar el conflicto o purificar tu círculo social. Radica en permanecer leal a tu asunción, sin importar lo que surja. Como Neville afirmaba, persiste en el sentimiento del deseo cumplido. Esa es tu verdadera encomienda. No debatir con los escépticos, no tratar de demostrar tu valía a los incrédulos, no atemperar tus anhelos por comodidad o aprobación moral.
Tu única tarea consiste en sentir desde el desenlace y perseverar. La perseverancia no es una lucha, es una serena convicción interior. En el instante en que se incurre en el intento de persuadir a otro, se ha extraviado el objetivo final. En el momento en que se inicia la defensa del sueño, se ha abandonado el estado de ya poseerlo. El mundo exterior siempre procurará poner a prueba la fidelidad a la imaginación. Esa es su función. La suya es recordar quién es el autor. Y así, si alguien duda de ti, permítelo. Si alguien intenta encasillarte de nuevo en tu yo pretérito, sonríe apaciblemente y regresa al nuevo. Si alguien proyecta temor, o envidia, o limitación, reconoce la parte de ti que antaño profesaba lo mismo. Luego, recupere el espejo. Aquí es donde ocurre el cambio más sutil, el más profundo. Te percatas de que no necesitas apartar a nadie de tu vida para manifestar. Simplemente requieres revisar el estado desde el cual los percibes. Como enseñó Neville, modifica tu concepción de ti mismo y automáticamente transformarás el mundo en el que habitas. ¿Y si en lugar de temer la influencia de estas personas, las revisaras en tu imaginación? ¿Qué pasaría si vieras al fabricante de ilusiones como alguien ahora imbuido de posibilidades? Al soñador reprimido como alguien reavivado por la esperanza, al ejecutor de la máscara como alguien que celebra tu evolución. ¿Qué pasaría si, al perseverar en tu nuevo ser, les dieras permiso a ellos también de elevarse? Porque aquí reside la belleza oculta en todo esto. Estas personas, estos roles, estos reflejos, no están aquí para derrotarte, están aquí para despertarte. No son castigos, son espejos que demandan nuevas premisas. Y una vez que les asignas nuevos roles en la imaginación, comenzarán a reflejar esos roles en su forma. Pregúntate ahora, ¿a quién en mi entorno estoy dispuesto a contemplar con una mirada renovada? ¿A quién he intentado alterar en lugar de reevaluar mi propia concepción sobre esa persona? Que esta sea tu práctica, contemplarlos transformados, visualizarte realizado, percibir el mundo respondiendo a tu cambio interno. Este es el poder de la imaginación despierta, no para destruir, no para aislar, sino para redimir. Y cuando vives desde el final, con fe, con calma, con constancia, estos otrora impedimentos podrían metamorfosearse en tus más fervientes valedores, porque, a decir verdad, solo hay un ser aquí, una causa, una fuente, un poder, y ese poder es tu conciencia. Ya lo sabes. Has presenciado una silenciosa revelación. Has mirado a los ojos de 6 figuras familiares, tal vez percatándote por primera vez de cuán profundamente moldean tu atmósfera interna, no por lo que son, sino por lo que llegas a ser momentáneamente en su presencia. El verdadero desafío nunca han sido ellos, siempre ha sido tu estado. Neville Goddard aseveró, el mundo es un espejo que refleja perpetuamente lo que estás haciendo dentro de ti mismo. Una vez que aceptas esto cabalmente, la dinámica entre tú y cada persona en tu entorno se transforma. Dejas de reaccionar, comienzas a observar, y luego creas, no mediante la fuerza ni la persuasión, sino a través de la asunción. Para salvaguardar tu energía no se trata de erigir barreras, se trata de edificar la conciencia. Se trata de arraigarse tan profundamente en la vivencia del deseo realizado que ninguna voz, ya sea susurrando dudas, disfrazando la limitación de afecto o convocándote a tu pasado, pueda socavar tus cimientos. Te conviertes en la quietud que observa, la presencia que decide. Y esto es lo que implica manifestarse como un ser consciente. No abolir todo contraste, sino transmutarlo. No sustraerse al desafío, sino encararlo como evidencia de tu floreciente maestría. Pregúntense aquí y ahora, mientras concluimos, ¿cuál de estos 6 arquetipos aún ejerce dominio sobre tu atención? ¿Qué voz persiste, alojada gratuitamente en tu imaginación? Y, ¿estás dispuesto, verdaderamente dispuesto, a sustituir su resonancia por tu propio saber? Tu imaginación es un terreno sagrado, no es un parque de atracciones para las opiniones ajenas, no es un foro de debate, no es una sala de audiencias donde tus anhelos deban comparecer para defenderse. Es el génesis de todo cuanto alguna vez consideres tangible. Así pues, trátalo como algo sagrado. Custódialo no con aprehensión, sino con veneración. Retorna a él con frecuencia.
Permítele resonar con más fuerza que el mundo exterior. Y cuando otros te desafíen, cuando sus rostros se materialicen recitando los antiguos guiones, sonríe apaciblemente y percibe el desenlace de cualquier manera. Siéntelo hasta que se sienta orgánico, hasta que se perciba como ineludible, hasta que evoque la rememoración. Porque en cuanto moras verdaderamente en ese estado, el mundo ha de reajustarse para avenirse a él, e incluso quienes antaño te desdeñaban podrían verse inspirados por ti. Los espejos se transformarán, el elenco mutará, mas no porque los hayas combatido, sino porque has rememorado quién eres. No estás a merced de la influencia, eres su manantial, no eres moldeado por otros, eres tú quien los moldea a través de la asunción. Así que protege tu energía, no con temor, con consciencia, con amor, con serena autoridad y sobre todo con la inquebrantable determinación de asumir el fin y vivir a partir de él, siempre. Así, al reincorporarse a su día a día, a sus relaciones, conversaciones y mundo interior, llévense esto consigo. Su estado es creador, su atención edifica, su presunción rige, y si están listos para profundizar esta comprensión, si algo en su interior se agitó, cuestionó o despertó al escuchar, consulta el comentario fijado. No porque debas hacerlo, sino porque algo que ignorabas estar buscando podría aguardarte allí.